minutos. A esta hora el contacto vía Zoom lo hacemos con el doctor Augusto Tandazo, experto constitucionalista y energético. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables por la invitación y por ponerme en contacto con su audiencia, muy amables. Doctor, bueno, empezar un poco el tema, ¿no? Hemos conocido esta carta que envía el presidente de la República, donde se refiere a estos contratos y que serían, ¿no?, la razón de la imputación por peculado que se busca a través de un juicio político que ya está en curso en la Asamblea Nacional. Importante repasar y desde su punto de vista poder analizar estos argumentos que presenta el Ejecutivo, que giran alrededor de dos puntos. El primero, podríamos decir, es que este contrato señalado, el de Flopec con Amazonas Tanker Pool, no se dio por terminado porque haberlo hecho hubiera traído graves consecuencias para el país. ¿Cómo interpreta usted? ¿Coincide con el presidente en que en medio de todo lo que estaba ocurriendo y considerando la producción petrolera del Ecuador también, no era factible dar por terminado ese contrato? A ver, son patadas de abogado que no tienen ningún sentido. O sea, el primero llama la atención. Comencemos por esto. La Constitución de la República, en el artículo 314, dice que las empresas públicas serán entidades de derecho público. De derecho público, es importante verlo. Luego, en esta contratación, se aplicó un sistema de contratación que se llama el joint venture, que es más o menos alguien hace una oferta y alguien que le iguale o la supere. Si no le igualan en un plazo perentorio pequeño, sencillamente contrato. Joint venture, el sistema de contratación más el sistema de contratación más corrupto y más que se presta a la discrecionalidad. Entonces, esto lo utilizaron, en primer lugar. Segundo, hay que decir una cosa que es importante. Hay dos tipos de contratos. El contrato de tracto único, que es un contrato que se lo ejecuta al andar en ese momento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un contrato de la compra-venta de un vehículo. Usted paga por el vehículo, le entregan la matrícula del vehículo debidamente suscrita y se acabó. Es un contrato de ejecución inmediata. Pero hay el contrato de tracto sucesivo, que generalmente son la mayoría de los contratos, en donde se ejecuta un contrato en el tiempo. Es el caso del contrato de fletamento con Amazonas Tankers, en donde usted va analizando la ejecución de ese contrato. Y no es que en el 2018 se suscribió ese contrato y en el 2020 se renovó, sino que ya cuando llegó al tema el gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, el vicealmirante Johnny Estupiñán, en declaraciones que las tengo subidas a Twitter, en declaraciones verbales subidas a Twitter, dice que él le mandó una carta al presidente de la República en marzo del 2022, donde le decía que se está causando perjuicio al Estado con ese contrato y que había que sentarse a renegociar ese contrato o a terminarlo unilateralmente. Y el gobierno no hizo absolutamente nada, porque incluso lo dice en la carta Johnny Estupiñán, que Hernán Luque Lecaro, que era el delegado del presidente en este tipo de situaciones, y por lo tanto el presidente asume todos los actos del delegado, la responsabilidad por esos actos, de acuerdo al artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. Entonces sucede que no hicieron absolutamente nada, sino más bien que lo mandaron a volar a Johnny Estupiñán para seguir con un contrato que venía causando problemas y perjuicios económicos al Estado ecuatoriano. Y aquí quiero referirme a una declaración que hace, en este caso, el asambleísta Fernando Villavicencio. En el Twitter del 19 de marzo, dice, esto es clarísimo, más claro que esto ya no canta un gallo. Ahora, que él de pronto haya cambiado de criterio es otra cosa. Los contratos de fletamento de buques con Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Correcto. Lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lazo, dice, es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. Clarito. O sea, lo que hizo el gobierno es mantener un contrato que ya fue denunciado por el gerente de Flopec de que era un contrato perjudicial a los intereses del Ecuador. Incluso Fernando Villavicencio llegó a hablar de un perjuicio de centenares de millones de dólares. Entonces, ese es el tema. Pero además, en un contrato de fletamento con estas empresas,
muchas de las cuales, de acuerdo a lo que le he escuchado a Fernando Villavicencio, están prácticamente en manos de ecuatorianos. Sucede que se sometieron al arbitraje internacional. Entonces uno no termina por entender dónde estaban los intereses del Ecuador y cómo sostuvieron este tipo de cosas. Pero el tema va mucho más allá. Usted se puede imaginar esto, que Flopec, y esto hay que analizarlo con profundidad, incluso más allá de lo que pase o no pase en el juicio político. Flopec es una empresa pública a la que el Estado le dio el monopolio del transporte de petróleo marítimo, le dio el monopolio. Y Flopec lo que hizo es tener 7 buques tanques propios y 23 buques tanques fletados. Entonces, si se le meten por la ventana los que arriendan y fletan este tipo de buques, sencillamente, ¿para qué sirve el monopolio? El monopolio sirve para que Flopec tenga un negocio y que ese negocio lo endose a las compañías de transporte marítimo, en donde se les arriendan los buques. Esto es gravísimo porque entonces ¿qué sentido tiene que haya ese monopolio? Pero el tema va mucho más allá. Nosotros vendemos el petróleo FOB, Free On Board, o sea, la empresa retira el petróleo en lo que es Balao, y para de contar, y de ahí para adelante se hace cargo de su petróleo. Pero entra Flopec a transportar esto, y luego compramos los combustibles SIF, que es que nos entreguen en Esmeraldas o nos entreguen en cualquier puerto del Ecuador los combustibles, y sucede que entra Flopec. ¿Qué sentido tiene que entre Flopec este tipo de cosas? Se está generando un foco de corrupción que ha venido generándose durante muchos años y que no tiene sentido, pero de este foco de corrupción ha medrado este gobierno como han medrado otros gobiernos, pero este gobierno fue alertado y no podemos juzgarlo pues, al que constituyó Flopec hace 50 años. En esa sucesión de hechos, doctor, entra la Contraloría General del Estado, ¿no? Auditando el contrato de pool y sus adendas por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de ese mismo año, ¿no? ¿Qué es lo que dice con respecto a esto también la carta del presidente? Recuerda que se emitió un informe con 13 recomendaciones, entre las cuales consta la conveniencia y pertinencia de continuar con el contrato de pool y la necesidad de poner en consideración del directorio la suscripción de contratos que superen el monto autorizado del gasto. En ninguno de los casos las recomendaciones expedidas a Flopec contemplan la terminación unilateral del contrato, según la Contraloría. A eso le agrega el presidente el hecho que Johnny Estupiñán había terminado unilateralmente este contrato el 1 de febrero del 2022 sin sustento técnico ni legal, y lo acusa el mandatario de no haberlo puesto al tanto, en la carta a la que usted hacía alusión, de esta decisión que ya había sido tomada. Dice que fue ocultada al público y a las autoridades competentes. Pero a ver, cada funcionario responde por sus actos y por sus omisiones. Artículo 133 de la Constitución de la República. Y si no le para bola el presidente a lo que le dijo y le mandó la carta a Johnny Estupiñán, ¿qué tenía que hacer Johnny Estupiñán? Defender su pellejo y defender los intereses del país, pues. ¿Pero por qué ocultar? ¿Cómo que se ocultaría? Y la carta que está puesta al presidente, que no lee el castellano, él no ha aprendido a leer ni escribir. La carta está allí, la carta que tiene el presidente de la República, donde le dicen que hay perjuicio al Estado y que Hernán Luque Lecaro está queriéndolo votar porque precisamente él quiere poner orden en esos contratos. El tema es claro. O sea, ¿cómo puede alegar el presidente? ¿Cómo puede alegar algo a su favor cuando él es el que tuvo la papa caliente en las manos? O sea, es que no tiene sentido todo lo que hace el gobierno. Entonces, el tema de Flopec fue un foco de corrupción y que se agigantó en este gobierno y que lo destapó esta olla podrida Johnny Estupiñán. Pero además una cosa, partamos de un supuesto no consentido, que el presidente nunca se enteró de lo que pasaba en Flopec. Partamos de ese supuesto. El presidente podría salir a decir, señores, a mí no me pusieron en conocimiento, yo no sé cómo han manejado lo de aquí, lo demás acá, pero él tuvo la carta de Johnny Estupiñán, pues. Entonces, ¿cómo puede él eludir su responsabilidad? El segundo argumento, las utilidades, doctor, que Flopec en el 2022 tuvo unas millonarias utilidades en comparación con las que logró durante el gobierno de Lenín Moreno, y eso le hacía pensar que todo estaba bien. No, o sea, el tema de las utilidades es una cuestión que no constituye una defensa fuerte respecto de lo que te está defendiendo el gobierno.
¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo que que en este caso Flopec tuvo utilidades de 170 millones de dólares, que creo que es lo que dicen. Pero pudo haber tenido de pronto no utilidades de 170, sino de 250, por poner un ejemplo, o de 230. Entonces, no es que hay que comparar lo que se tenía de utilidad acá con lo que se tiene acá, sino que está demostrado por parte de Johnny Estupiñán que las tarifas que cobraban estas empresas por el fletamento, tarifas diarias, estaban muy por encima de las que existen en el mercado. Entonces, claro, que generó utilidad, sí, pero pudo haber generado una utilidad superior. Pero ¿por qué va? La pregunta del millón es esta: ¿por qué el vicealmirante Estupiñán le manda la carta al presidente Lasso y le dice textualmente que Hernán Luque Lecaro no está pretendiendo que no se tope nada respecto de ese contrato, porque había interés en ese tema? Entonces, ¿qué estaba loco el vicealmirante Estupiñán? Es un tema clarísimo, pero además tiene que responder. En el contrato de tracto sucesivo responden todos los que van ejecutando un contrato. Pero además este dogal que nos ponen, que nos despiertan nuevamente la atención para tratar este tema. Cuidado que hubiéramos tenido un problema por el arbitraje internacional. Entonces ahora sí tenemos claro que el arbitraje internacional no le permite al Ecuador ejercer soberanamente sus derechos y defender tanto las cláusulas contractuales cuanto el interés general, porque cuidado nos lleven a arbitraje. ¿Y por qué se meten al arbitraje? Porque el mismo Lasso metió en las leyes, en el ordenamiento jurídico, de que es obligatorio que el Ecuador vaya al arbitraje internacional y contratos como una garantía para poder atraer inversión extranjera, que era uno de sus principales planes. No, mi amiga, no se trata de atraer inversión extranjera, se trata de regalarlo al país, a los intereses transnacionales. Se trata de regalarlo al país. Le pongo un ejemplo que es muy sencillo decirlo. ¿Qué es el arbitraje? En términos conceptuales, general. El arbitraje es un método alternativo de solución de controversias. Alternativo. Lasso lo volvió un método obligatorio. Porque de acuerdo a la ley, el proyecto de ley que mandó y que se lo aprobó desde Moreno y después lo mantuvieron en este gobierno, sencillamente es obligatorio que los contratos con empresas transnacionales estén sujetos al arbitraje internacional. Pero además en este caso se ha dicho por parte de Villavicencio que aquí hay gente ecuatoriana tras estos contratos. Entonces viene el tema, estas empresas, Amazonas Tankers y la otra, no recuerdo el nombre, estas empresas, ¿son internacionales o son locales? ¿O tienen la fachada, la carátula de ser internacionales, cuando en el fondo están integradas por nacionales? Qué lindo bypass. Eso es eludir el tema del cumplimiento de la ley nacional. Pero además hay un tema que es increíble. Esto es grave, mi amiga, porque vea, todos los elementos lo conducen a la culpabilidad de quienes manejaron este tipo de contratos. Imagínese usted, vamos a un arbitraje internacional y se pacta que las leyes que regirán el arbitraje serán las leyes de Nueva York. Entonces viene el tema, o sea, acabaron con el Ecuador, pues. Todo contrato que se suscribe en el Ecuador y los contratos suscritos con Flopec, con estas empresas, con estas empresas de fletamento, esos contratos son suscritos y tiene que regir la ley ecuatoriana. O sea, ¿cómo es que rige la ley de Nueva York? O sea, todo para las transnacionales, todo para las compañías que tienen este tipo de contratos, nada para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo es que se protege? Entonces, todo esto hay que verlo. Hicieron una fiesta con el tema de Flopec, como lo han venido haciendo, desde luego, pero lo hicieron en este gobierno y lo denuncia Johnny Estupiñán con nombre y apellido, que Hernán Luque Lecaro le metió mano a este tema. Bueno, usted me está diciendo que lo venían haciendo desde antes también, ¿no? 8 de la mañana, claro. 50 minutos, estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo, experto constitucionalista y energético. Hay un actor más que cita en su carta el presidente, Cristian Panchi, gerente general subrogante de EP Flopec, cuando en junio de 2022 remite una carta a Johnny Estupiñán concluyendo que este último había presentado al presidente de la República un escenario ajeno a la verdad, una serie de alegatos distorsionados y una argumentación carente de respaldo y evidencias. Panchi señala que Estupiñán no manejó apropiadamente la terminación del contrato de pool y que además se negó a establecer tarifas competitivas de flete. Vea, eso ya son cosas... Son recursos de última hora que sacan a relucir para tratar de descalificar lo hecho por Johnny Estupiñán. El hecho es que se destapó esta olla podrida. Pero ocurrió en junio de 2022, no ahora en el 2023.
Junio del 2022, pero se siguió ejecutando el contrato y Johnny Estupiñán lo que quiso es parar el contrato. A ver, sobre esto es importante verlo. El Estado ecuatoriano, por medio de, en este caso del Ejecutivo, de los administradores, de las gerencias, de las empresas públicas, tiene que velar por el interés general. No es un tema de que me dejaron firmando un contrato en el 2020 o en el 2018 y yo lo sigo ejecutando porque es así. El Estado tiene que hacer prevalecer el interés general y sentarse con la empresa y decir, señores, esto está causando perjuicio. ¿Acaso no lo dice Estupiñán? ¿Acaso no lo dice Villavicencio? O sea, ¿qué es lo que dice Villavicencio? No sirve. Lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lasso, dice, es sostener ese contrato. Sostener, ¿qué quiere decir sostener? Mantenerlo, no renegociarlo, no sentarse y decir, señores, esto no va, porque me están perjudicando. Sostener ese contrato, pese, dice Villavicencio, a los perjuicios económicos. Y lo está diciendo Villavicencio. ¿Por qué yo me apoyo en lo que él dice? Porque si yo me apoyo en lo que dice otra persona, van a decir es que es de la misma gente que son enemigos de Lasso, son de aquí, de por acá. No, lo dice Villavicencio, entonces es inentendible que dice Villavicencio que se sostuvo ese contrato en el gobierno de Lasso, se sostuvo, pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. No nos olvidemos que todo esto también se lo conoció en los audios filtrados por la posta, donde se hablaba sobre este contrato de Flopec. Que no han sido judicializados. Y se veía que iban a cobrar $150,000 mensuales, Hernán Luque Lecaro, mensuales por este contrato, y $30,000 le pasaban, según ese audio, a Danilo Carrera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Habría que esperar a que se judicialicen esos audios para poderlos citar también como fuente, ¿no? Doctor, una última consulta. Permítame que le diga esto. Pero Villavicencio lo cita a estos mismos audios en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Entonces, ¿cómo es esto? Yo no repito lo que haga Villavicencio, él es responsable de sus actos. Yo le digo como periodista, pero es el presidente de la Comisión de Fiscalización, no es cualquier persona. Para poderlo citar, ¿no? Claro, no. O sea, vea, de eso se trata, es un caso de juicio político. No estamos hablando de un caso de justicia en jurisdicción Entiendo, ordinaria. pero usted entonces que sí se configura el peculado por parte del presidente. Absolutamente, porque verá, el peculado como la concusión y como otros delitos, no solamente es trabajar en beneficio propio, es importante que la ciudadanía lo vea, sino se cae en este tipo de delitos cuando también se hacen acciones o se dejan de hacer cosas en beneficio de terceros. O sea, porque el presidente sale en sus cadenas, dice, yo no me he beneficiado, sí, pero has permitido con tu omisión, callando, que se beneficien terceros. Que eso es el tema del peculado y también de la concusión, que en este caso la Corte Constitucional recortó la capacidad de la Asamblea Nacional para realizar un verdadero juicio político. Entonces, ese es el tema. Peculado es no solamente eso, peculado también es trabajar o hacer cosas en beneficio de terceros. Y los terceros están claritos, ahí está Hernán Luque Lecaro a la cabeza, que es el delegado del presidente de la República, no se olvide de esto, porque no es una persona como un ministro X, el ministro de Agricultura, que es designado por el presidente. En el caso de la normativa que rige la empresa coordinadora de empresas públicas, el presidente de la EMCO es delegado del presidente. Esa palabrita delegado es diferente de designado. Delegado. Al ser delegado, el presidente asume todos los actos que le corresponde y que ha actuado el delegatario. Entonces, es un tema que hay que tomarlo en cuenta, que le dan la vuelta para tratar de disimular el tema. Pero en este tema no se puede tapar la luz del sol con un dedo. Son las 8 de la mañana ya con 56 minutos. Nosotros hemos estado conversando con el doctor Augusto Tandazo, experto constitucionalista y energético, respecto pues a la situación en torno al contrato de Flopec con Amazonas Tanque, razón para el juicio político por peculado al presidente de la República, Guillermo Lasso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, muy amable. Que tenga un buen día, que Dios los bendiga. Vamos al espacio publicitario.